Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Live de Videovolley. Hoy nos conectamos nuevamente en medio de este panorama electoral. Realmente está una semana bastante movida. El fin de semana se realizó la reunión de las ligas distritales, ¿no? Donde finalmente se escogió el comité electoral. Como lo habíamos dicho, esta primera reunión iba a ser una medición de fuerzas. Y parece que el panorama se ha movido tanto que ya tenemos un candidato menos. Hoy el invitado va a ser Augusto Bravo Villará, que es un precandidato a la presidencia de la Federación Peruana de Vóley. Vamos a conversar en qué momento está la situación de su postulación, pero queremos saludar a todas las personas que se conectan a esa transmisión. Los invitamos a compartir esta transmisión para llegar a más personas y para conversar de lo que nos gusta, que es el vóley. Los invitamos a todos nuestros fans destacados y a la gente que se conecta para esta transmisión. Tenemos una noticia del día. La noticia del día justamente está referida al tema electoral y vamos a darle el paso para empezar la bienvenida a Linda Guzmán, que se conecta hoy desde temprano con nosotros para compartir esta transmisión. Hola Buenas Linda, noches. ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos nuestros seguidores que ya nos están acompañando desde temprano también. Ya vamos casi 30 personas que se están conectando y de seguro que va a ir aumentando el número en el transcurso de la noche. Sí, también tenemos al señor Bravo esperando la transmisión, pero vamos a comentar como siempre nuestra noticia del día. Linda, siempre un proceso electoral, un poco Trump, un poco Perú, todos estamos en temas de cambios, completamente distinto, pero en este caso siempre es un momento candente, ¿no? De muchas posiciones, de revelar verdades, como digo yo, no hay gente que juega a veces a la escondida, las estrategias se mantienen por lo bajo, pero nada en una elección se puede esconder, al final la gente muestra su real cara. Totalmente. Aparte de que se muestra la real cara, también se ve los reales intereses que hay entre diversos grupos, ¿verdad? Entonces, poco a poco va saliendo a la luz algunas cositas que por más que se intentan ocultar, pues finalmente se revelan. Es una elección política. Yo ayer escuché atentamente el programa de Raquel y Tony, a quienes les mandamos saludos a la gente sobre la net. Ellos hablaban justamente que ellos habían evitado hacer entrevistas de este corte, uno porque todavía no había candidatos y segundo porque es un tema político y no es necesariamente de vóley. Es cierto, es una elección política, una elección donde el universo es bastante reducido, son 46 listas y las estrategias han movido y han dado en la primera ronda un preliminar vencedor. Digamos la verdad, porque ha habido muchos cambios y creo que Augusto Bravo nos puede ayudar mucho porque es una persona que ha seguido todo este proceso mucho más de cerca como parte interesada. Pero antes de eso, nosotros queríamos confirmar la renuncia de Luis Ramírez. Luis Ramírez fue el primer candidato, la primera persona que dijo que quería ser presidente. Y mientras todo el mundo elucubraba si era verdad que se retiraba o no, nosotros nos comunicamos con él, nos comunicamos el día lunes, justamente después, para saber su posición, porque queríamos invitarlo, queríamos que sea el próximo invitado de esta entrevista. Sin embargo, él nos refirió que ya había renunciado. La gente dice que él se ha aliado con Gino Vegas, eso es lo que todo el mundo dice. Él no nos ha confirmado eso, porque le preguntamos si había alguna alianza y él nos dijo que él iba a escuchar propuestas, pero que también él se sentía un poco incómodo por cómo se había desarrollado la asamblea, que él sentía que los dirigentes debían respetar la voluntad de la mayoría, pero que él, por lo pronto, desistía de su candidatura. Entonces, ese es un tema importante, creo que podemos confirmar. Y antes de saludar a Augusto Bravo, hay un tema, Linda, que creo que a ti que tú nos puedes ayudar a entender mejor, ¿no? Por primera vez en un proceso de elecciones se ha establecido una cuota de género, una cuota del 25, creo que de 2 integrantes, perdón, por lista. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre esto? Lo que ocurre es que yo creo que en todos los países, en todo el mundo, lo que ocurre en los grandes sistemas se replica en los pequeños sistemas. Ya venimos en Perú ejecutando una ley, una norma en la que se indica que debe existir una cuota de género. Se empezó por el gobierno central, posteriormente con los demás gobiernos, y ahora pues se ha aprovechado, no digo de mala onda que se haya aprovechado, ¿no? Sino se ha tomado esta decisión en base a lo que vamos viendo que se está generando en los grandes sistemas. Personalmente, y tú sabes mi posición, que me parece genial que exista un tema de una mayor inclusión para el género femenino dentro de la sociedad en general. Sin embargo, también está en nuestra labor buscar a los representantes o las representantes idóneas
no solamente por el hecho de que se necesite incluir, se puede incluir, digamos, a personas que no calcen en el perfil necesario. No es incluir por incluir. Aprovechando este tema que estamos hablando, me comentabas en la mañana sobre el tema de una beca en el Pronavec, que es una beca justamente de talento femenino, ¿no? Cuéntanos un poco de eso también. Vamos a aprovechar. El día de mañana empiezan las inscripciones para todas las niñas que están cursando, bueno, adolescentes, que están cursando el 5º año de secundaria. Pronavec está lanzando un concurso de becas para que puedan ir a estudiar incluso hasta el extranjero. Así que ingresen a la página web de Pronavec. De repente por ahí en los comentarios les dejo el enlace, si es que me lo permiten, para que puedan compartirlo, por favor, porque justo es lo que necesitamos, incluir más información para que las mujeres podamos estar más relacionadas con la ciencia, que es algo que a veces se nos ha relegado o no se nos ve en ese papel. Recuerden que quienes habían logrado una representación por sus escuelas tendrán un punto adicional en el tema deportivo, sobre todo. Entonces, como nuestro público es netamente deportivo, la gente que haya estado en un equipo, selección, también puede postular y recibir un punto de bonificación. Creo que es importante, sobre todo porque nuestro público es deportivo. Pero nada, vamos a darle Gracias, Linda, por compartir este tema. Yo creo que el tema de las becas cierran brechas y brindan nuevas oportunidades y, por qué no, sobre todo con un sector femenino que necesita empoderarse cada vez más. Y si vamos a incluir, como tú dices, no es incluir por incluir, sino incluir de la manera correcta con gente capaz y capacitada. Así es que vamos a cerrar el tema y vamos a invitar a dar la bienvenida a Augusto Bravo de Villarán para que nos acompañe en esta entrevista. Pues vamos a pedir por favor a la central que nos conecte. Ahí se está conectando. Señor Bravo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, un gusto poder conversar con usted. Realmente estábamos ansiosos de hablar. Creo que el panorama electoral era propicio, sobre todo escuchar diferentes voces, diferentes versiones. El panorama ha cambiado. Creo que en estos últimos días la situación es totalmente distinta. Entonces yo quería, antes de nada, preguntarle, ¿no? ¿En qué momento se encuentra estas elecciones, el tema electoral? A ver, bueno, como todos sabemos, este fin de semana que ha pasado, ha habido, digamos, esta asamblea entre sábado y domingo, y bueno, se ha elegido al comité electoral y obviamente el reglamento, ¿no? En realidad, nosotros, ¿cuál es la fortaleza que tenemos? Es justamente el presentar un planeamiento estratégico en la cual ya hemos dado a conocer públicamente hace meses atrás, ¿no? Para que vean qué cosa es lo que nosotros queremos hacer en el voleibol. Y con hechos tangibles, porque nosotros hemos comenzado nuestro trabajo haciendo una reestructura de lo que es el voleibol peruano ahorita. Nosotros la estructura que tenemos es asamblea de bases y consejo directivo. Ya esa digamos, estructura ya está obsoleta totalmente, ¿no? Y obviamente el resultado de que está obsoleta es cómo estamos actualmente en el voleibol. Entonces nosotros hemos presentado la nueva estructura y la socializamos en su momento. ¿La socializamos para qué? Para poder obtener comentarios, críticas sobre esa estructura, que es nuestra herramienta para poder llevar a cabo el desarrollo del planeamiento estratégico que hemos presentado como digamos, un resumen que lo pusimos en blanco y negro, que hemos sido los únicos que hemos hecho eso, ¿no? Y que también ya hemos presentado la estructura, cómo debe ser el voleibol peruano, teniendo, obviamente, un consejo directivo, el consejo administrativo, que es lo que estamos incluyendo en el estamento de esta estructura, y obviamente la asamblea de bases. Y en este esquema, lo que quiero explicar es un poquito que el consejo de administración va a ser el corazón del voleibol peruano en el futuro. Pero, señor Bravo, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Pero esas son una propuesta que ustedes están trayendo, que han consensuado, pero que lamentablemente hoy por hoy no existe, porque hoy por hoy hay unas reglas de juego, y estamos en unas reglas de juego que muchos están reclamando que no son las correctas.
rescato este interés de ustedes de transformar el sistema de organización, pero hoy por hoy creo que no es real todavía. Ustedes necesitan participar de este proceso eleccionario para proponer esta renovación en la estructura. Por eso mi pregunta era, ¿no? ¿En qué momento estamos en la elección? Porque vemos un momento político interno bastante complicado, porque creo que esta asamblea ha reflejado un interés de manejar la reunión de cierto sistema. Esa era mi pregunta. Así es. Bueno, ¿a dónde iba yo? Era un tema de que en este momento la forma como se está llevando a cabo el proceso electoral no se está llevando a cabo en función a lo que el voleibol peruano requiere para resurgir, sino en función a una parte política de cuántos votantes hay y cuántos van a votar. Vamos a hacer unas matemáticas simples, ¿ya? En las entrevistas que han habido antes de ¿cómo se llama?, del día sábado, había un precandidato que decía que tenía 20 votos. Sí, correcto. El otro señor tenía 12 o 8 y el otro también otro tantos. Entonces, ahí ya teníamos más o menos 40 votos que ya estaban distribuidos entre los presidentes de ligas, que son candidatos o precandidatos, como lo quieran llamar. Entonces, si sabíamos que, y estaba establecido que eran 46 los votantes, ¿ok? Entonces ahí ya uno tiene un manejo en el cual al que está fuera de lo que es los presidentes de ligas, le queda, qué sé yo, 5, Claro. ¿no? Y entonces usted ve en el reglamento que la valla para poder candidatear, ni siquiera son votos, sino para poder candidatear, dicen, ok, tenemos 40 acá, quedan 5 para el que está afuera, y entonces ponemos la valla a 10 y lo sacamos fuera de carrera. ¿Qué es lo que de alguna manera... Sí. Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque el 10 no representa nada. O sea, si yo digo, si son 46 listas, el 10, ¿qué es? Son 10 listas. El 25%, el 23%, el 22%, el 24.7%. O sea, no es una cifra establecida, porque se hablaba en un momento que sea el 10% del grueso de ligas. Hablábamos más o menos de 5 ligas que podrían respaldar una candidatura. En esa parte estamos de acuerdo. Otra cosa que yo estoy de acuerdo con usted, que es poco complicado, siempre he dicho a veces coincidir con el colectivo, pero en el caso de que alguien dijo que tenía 20 ligas que lo respaldaban, ¿no? Que su elección yo estuve con Gino Vegas la semana pasada, hace una entrevista bastante interesante, y él decía en una entrevista que tenía 20 y tantas listas, después le escuché decir 20, yo ayer hemos perdido un poco la señal, pero bueno, creo que estamos ahí tratando de conectar. Bueno, sí, ¿me escuchan? Por favor, que me confirmen que si me están escuchando. Creo que sí, correcto. Entonces le decía, habían indicado que tenían 25 listas, 24 listas, 20 listas, pero la realidad es que nadie tiene 20 listas porque ninguna votación inicial fue de 20 votos. Han sido elecciones de 14 votos, de 16 votos como máximo. Entonces tampoco creo que estaban jugando al bluff muchos, estaban jugando mucho a decir que tengo más de lo que tengo. Creo que usted es lo que ha dicho también en ese momento, señor Bravo. Pero hay que hacer hincapié en un tema, ¿no? Que tú estás hablando de 15 o 20 votos si consideras que hay 45 o 46 en juego, y sin embargo solamente han habido 30. Sí, porque también es otro tema, que entonces, supuestamente que no han permitido ingresar algunas listas, es lo que yo he escuchado. Y que eran listas que dice la gente, porque todo esto ha sido público, primero que ha habido un apuro de la federación, que inusitadamente quien ha empezado la reunión ha acelerado el inicio de la reunión cuando en constantes reuniones ha habido cierto prólogo para que participe la mayor cantidad de gente, porque lo que se decía era que había que apoyar a las minorías, que es un tema de apoyar por un voto cerrado por bloque, cosa que no aceptaron. Entonces, ayer en un programa de internet que manejan los chicos de Sobre la Net, hablaban de que todo parecía traslucir que la federación estaba apoyando a un candidato. Eso lo han dicho ellos el día de ayer, porque es, ¿cómo se llama? Tiene cola, tiene bigotes, dice miau, ¿es perro o es un gato? Una cosa así, creo que podemos, entonces, es lo que parece traslucir porque ha habido después una serie de cambios internos. Entonces, por eso es que yo le preguntaba al inicio, más allá del tema de transformación o el tema de esa propuesta que hay que debatir, hay que consensuar y seguramente va a permitir que el vóley cambie, del momento electoral. Entonces, compartimos, creo que en ese punto de vista juntos. Sí, ok. Mira,
déjame unos 5 minutitos, sí, perfecto, para hacer toda una temática de lo que hoy día se ha acercado, bueno, por medio de, ¿cómo se llama?, del internet, ¿no? Un dirigente que ha estado en la asamblea y que tiene muchos años ¿cómo se llama?, de experiencia como dirigente del Bolo. Y me dijo lo siguiente: mire, señor Bravo, ¿qué me ha pasado a mí? Me dice. Me indicó que le habían adulterado la dirección de su correo para que no le llegue, como que no le llegó la invitación a esta asamblea. Sin embargo, él por amistad consiguió, digamos, el link para poder ingresar. Y él expresaba que así como él han habido varios. Entonces, ahí ya comenzamos a tener un manejo en la cual yo digo, o el que ha tenido la posición de poder, ¿cómo se llama?, aceptar, le digo, a este no lo dejo entrar, a este no lo dejo entrar, a este ni lo invito, ¿no? Tan es así que han mandado invitaciones a presidentes que ya no estaban ¿cómo se llama?, en actividad, digamos, y hasta creo que a un fallecido, ¿no?, para ver. Entonces ya comienza ahí el manejo, ¿no? De 46 entran 30. Hay 2 o 3 que llegaron tarde y ya no les permiten votar. Entonces ahí ya comienza el manejo. Entonces, me dice, me estaba contando de que de alguna manera hubo una, digamos, hay una palabra que dice, o sea, una especie de acotación, que se paró uno de los dirigentes y dijo, para que de alguna manera sea más transparente la votación para escoger al comité electoral, ¿no? Pongamos que cada uno solo vote una sola vez y que los 4 dirigentes con mayor votación sean los que de alguna manera se escoja para, digamos, para el comité electoral, ¿ya? Y con eso evitaban los manejos que pudieran haber o no. ¿Qué pasó? Que un precandidato, ¿no?, estableció de que eso no se aceptaba y se volvió a la fórmula. Y esa acotación que hizo este dirigente era justamente para evitar el manejo. Entonces, ¿qué ha pasado? Han hecho la votación primero el presidente, después el vocal y después el secretario. Entonces, el no haber optado por ello, ¿qué cosa es lo que ha permitido? Ha permitido que la elección del comité electoral esté a la medida de una lista. Vamos a llamar la lista A. Otra más. No aceptar ese cambio de una elección transparente, ¿no?, hizo que se fusionaran 2 precandidatos. ¿A qué? Justamente a la medida de esa lista que le hemos llamado A. Y finalmente, con todo ese esquema, la aprobación de un reglamento que también está a la medida de una lista A. Usted agarra, para no hacer todo el tema del análisis del reglamento. Que podemos hacerlo, no hay problema, vamos a hablar. Sí, pero no, vamos a hablar de 2 temitas para cerrar esta cuestión, ¿no? Perfecto, sí. Hay un artículo que habla de que si hay un presidente de liga que firma por 2 listas, se anula su votación. O sea, si yo tengo 22, digamos, votantes, si soy un poco atrevido o soy jugador, agarro y que uno de mis 22 firmen también en la lista del otro, digamos, candidato que está con las justas para poder cumplir con la valla esta de los adherentes. Y entonces, ¿qué dice el reglamento? Que le quitan los puntos a ambos. Entonces yo bajo de 22 a 21 y mi contrincante baja de 10 a 9 y ya no se presenta. Correcto, es una estrategia, ¿no?, que han usado antes. Bueno, sí, ahora lo han perfeccionado, ¿eh? Por favor. Lo han perfeccionado porque, Dios mío, estamos de más de lo mismo. Pero fíjate, ¿qué cosa? ¿Y qué le pasa a ese presidente de liga que ha firmado por 2 listas? Se ha cometido una falta grave.
Una falta grave que está penado en, ¿cómo se llama? En la ley del deporte. Y no le pasa nada. A ese señor, por haber firmado 2 cuando sabe que tiene que firmar por 1, se le debe votar del voleibol peruano. Porque ese es un sinvergüenza que no debería estar en, ¿cómo se llama?, en un proceso electoral de la índole de un deporte y de una disciplina tan interesante como es el voleibol. Entonces, esa es una imperfección. La otra, la que hemos hablado de algún tema, oye, hemos hecho las matemáticas, ¿no? Y el gordito que está afuera, el Augusto Bravo que está afuera, solamente le quedan pues 5 votos. ¿Ok? Y ya está, diría yo 2. Entonces, sí. ¿Qué hacemos? Ponemos la valla alta de adherentes, que es otra de las herramientas que se han ido utilizando en los últimos cambios. Por eso, como te digo, lo han mejorado ya. Entonces, no entra este señor, porque tiene que entender que si este tiene 20, el otro 22 y quedan 3, Dios mío. Y tú te das cuenta cuál es la estructura que han habido en las listas que hemos presentado los precandidatos. Señor Bravo. Sí. Me parece interesante lo que usted dice, y antes de darle paso a Linda para saludar a la gente que se conecta en vivo, justamente la entrevista es en vivo para escuchar a la gente. El colectivo durante los últimos años, para redondear un poco la idea, reclamó que había un grupo enquistado en la federación que buscaba viciar los procesos electorales, que como estaban ellos al cargo de la federación, repetían candidatos y ellos se perpetuaban, ¿no? Lo que ustedes señalaban. Pero esta vez no es ese grupo, porque entiendo que la lista A que se refiere no existe para empezar, ahorita no existiría para empezar un presidente del grupo que ustedes señalaban que está haciendo ese tema. ¿Es otro grupo de gente que está haciendo ese tema o me equivoco? Mira, a ver, los 2 grupos se están peleando, o sea, porque fíjate, a ver, creo que fue Ernesto Cornejo que hizo un análisis de quiénes votaban en ese esquema que estamos conversando, que después quiero hacer una aclaración nada más, en el cual establece que hay 20, 15, no sé cuántos, él ha hecho su análisis, ¿no? Hace 8 años. Esos mismos votaron esa vez por un presidente. Ese mismo grupo votó anteriormente por la lista que salió, la lista única. Y ese mismo grupo ahorita está con un precandidato, que dicen que ya tienen hasta 22 firmantes en su lista. O sea, la cuestión no es que entra la lista A y la lista B, no, están en un conflicto de la patada. Lo que están buscando, lo que estarían buscando es cerrar una elección y bloquear otra posibilidad. Para que en la duplicidad de listas, correr con lista única, es lo que usted trata de, es lo que se leería. Obviamente, y ayer tú has hablado de una, ¿cómo se llama? De un programa ¿cómo se llama? Sobre la net. Sobre la net. También está en ese camino. Si tú has escuchado todo lo que han dicho, está en ese camino. Ahora, lo que yo te quiero aclarar, ¿no? Es algo que deben entender todos los que nos están escuchando. Hablan del comité, del colectivo, que sacó a uno, sacó a otro. Oye, el colectivo lo único que ha hecho es demostrarle a la familia del voleibol que hay y que ha habido una elección fraudulenta. ¿Por qué? Porque todos los elementos que se llevaron ahora, que también están ahorita en este reglamento, ¿no? Llevaron a un proceso fraudulento que fue denunciado y fue aceptado por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y fue dictaminado aplicando en parte la ley que establece las sanciones para lo que puede ser una falta grave, muy grave o lo que sea. En parte, ¿eh? Porque tú no estás eligiendo a un presidente, sino a una lista. Y si el comité electoral lo está sancionando porque no han cumplido con el marco legal, ¿cómo quedan esas elecciones? En cualquier parte del mundo quedan nulas. Acá sacaron solamente la presidenta. Vamos a hablar de ese punto seguramente en un momento. Me parece interesante lo que está diciendo, claro. Pero quiero darle la pasa a Linda, Vanessa, porque si bueno, adelante. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante.
Buenas noches a todos nuestros seguidores. No nos podemos quejar que ya llegamos a los 30 votos también por aquí. Tenemos una encuesta. Está bien. Exacto, los invitamos a ser parte de la encuesta. La pregunta de esta noche, de la primera parte de la noche es, ¿crees que el proceso electoral está siendo transparente? Estamos publicando la encuesta en este momento y esperamos sus respuestas. Saludos a nuestros seguidores destacados de siempre, Mayo Gabriel, Omar, la señora Ingrid, que nos acompaña siempre desde Argentina, nuestros amigos de Voley 360. Los invitamos a compartir esta transmisión en sus redes sociales para poder seguir conociendo más del voley. Señor Bravo, para retomar un poco el tema, con este tema de que ha habido, como usted ha señalado, un mayor número de listas adherentes, que se estaría buscando una lista, la mayor cantidad de votos en una lista para bloquear la posibilidad de otros, para que hay un grupo al que no hemos escuchado todavía, es el señor Villegas hablar, nosotros esperamos entrevistarlo la próxima semana. Hay un interés, pareciera, hacia un lado, ¿no? Pareciera que la balanza se inclina hacia un lado porque los 3 miembros del comité electoral en este momento, a vistas de todas las personas que están hablando, tendrían cierto apoyo hacia una lista A o B, como se está deteniendo en este momento. Pero, un poco para retomar el tema, son azares de la política que en este caso el vóley hoy por el marco normativo, no hablamos en el ideal, sino en lo que está pasando, se decide por los votos de los presidentes de liga. Yo recuerdo mucho al presidente de la federación en su momento, el señor César Bertis, que él decía que las ligas eran los dueñas del vóley y por lo tanto ellos tomaban la decisión. Entonces, para postular a la federación, hoy a ustedes les han puesto, primero han cambiado las reglas en ciertas partes y en una de esas partes han puesto que las mujeres tienen que participar por una cuota de 2, que ninguno de otras listas que sabíamos las tenían. Ustedes sí, pero que en ese momento ustedes sí tenían, creo que a 2 féminas. Tres damas. Por lista. Entonces ustedes en esa parte habrían cumplido. Pero ahora la realidad demuestra que ustedes, por este reglamento, necesitan una lista de 10 ligas. Y los miembros que participan en la lista que ustedes tienen, lamentablemente no todos tienen la posibilidad de votar, porque son o ex dirigentes y no están en actividad. Así es. Entonces, ahí viene mi pregunta, que es una pregunta que depende un poco dura. Sí. ¿Han logrado ustedes conversar para tener estas 10 listas adherentes o todavía no han llegado a ese acuerdo? No, sí hemos conversado, ¿no? Y hemos tenido unas respuestas muy interesantes, ¿no? Porque cuando hemos invitado, porque ¿cuál ha sido nuestra carta de invitación? Nuestra carta de invitación ha sido, digamos, el planeamiento estratégico institucional, que es lo que queremos hacer. O sea, nosotros estamos convencidos de eso y hemos presentado el tema de la nueva estructura, el tema de la nueva metodología, hemos actualizado el manual de unidad técnica, ¿no? Para que todos estemos trabajando bajo un mismo esquema y el acopio sea así, en esa forma, y poder cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. Y está ahí, lo hemos puesto en blanco y negro. Entonces, esa era nuestra herramienta. Entonces, cuando nosotros hemos invitado a algunos a participar en el comité, en el consejo directivo, hemos tenido 2 personas que nos han dicho, nosotros encantados, estamos conformes con todo lo que ustedes han planteado, creen que es lo mejor para el voleibol como está ahora, pero nosotros queremos trabajar en nuestro terreno, en nuestra localidad. Entonces, considérenos a nosotros en el esquema para formar parte del Consejo Administrativo. Yeah. ¿Ok? Entonces, ellos no quieren estar en cuenta. Entonces, ¿cómo hemos formado nosotros? Hemos formado con gente que es consciente de que estamos haciendo un planeamiento estratégico. En 4 años no se va a tomar, digamos, no se va a tener ningún resultado escandaloso, sino tiene que ser un trabajo a largo, mediano plazo. ¿Ok? Entonces, nosotros, a diferencia de los otros 3 precandidatos que tienen, creo, en su lista 7 votos cada uno, nosotros hemos optado por la conciencia en el sentido de poder trabajar con gente que esté convencida de lo que estamos queriendo hacer por el voleibol. Ese es nuestro sentido. Entonces, dentro del grupo que nosotros tenemos,
Tenemos a 3 damas que están dentro de la lista, y solamente 2 tienen el poder de votación. ¿Ok? Esa es básicamente cómo ha sido nuestra estructura y por qué hemos llegado a eso, ¿no? Como usted Ahora, dice, ¿no? Estaban preguntando si es transparente estas elecciones, y yo lo dije antes del domingo, antes del sábado, me preguntaron en un programa Voces de la Asociación de Locutores, ¿no? Al final de la entrevista me dijeron, ¿y usted, señor Bravo, cree que estas elecciones van a ser transparentes? Entonces, a veces yo siempre contesto en forma plural porque en realidad yo trabajo en equipo, no soy Augusto Bravo solo, no. Trabajo en equipo y los resultados están ahí. Entonces le dije, esa es una situación particular, le dijo, ya yo sabía que no iba a ser transparentes. Y en ese relato que yo le he dicho de esa persona que me ha llamado en la mañana, que es una persona dirigente que ha estado ahí, ¿no? Y el desarrollo que le ha hecho, mire, tienen el manejo desde que quieres entrar o no entrar, o le permiten entrar o no entrar a la sesión. Tienes el manejo de haber podido elegir sesgadamente el comité electoral. Yo no digo que las personas, no estoy hablando de personas, estoy hablando de las cantidades y de la votación. Las personas para mí son honorables, pero están sesgados. Han permitido fusión, porque eso de renunciar, ¿a qué renuncias si todavía eres precandidato? Se han funcionado. Pero señor Bravo, nuevamente para repetir la pregunta, ustedes necesitan para participar 10 listas. Y como usted me dice... 10 ligas. 10 ligas, perdón. Usted, como bien dice, hay muchas personas que no han querido ser parte de la postulación, pero que los iban a apoyar en otras áreas, ¿no? En este consejo directivo. Exacto, y ciertas áreas porque son personas... Consejo administrativo. Confían en el proyecto que ustedes tienen. Pero entonces, ¿estas personas podrían firmar este respaldo o ustedes, por todo este tema... Bueno, sí. No, sí, efectivamente. El tema va porque de alguna manera estamos trabajando en ello, ¿no? Y esperamos cumplir con los requisitos. O sea, si no, nos estaríamos siguiendo. Porque ustedes han hecho un trabajo durante los últimos 4 años. Yo conozco a algunas personas que han trabajado con usted. Señor Castro lo conozco, he trabajado con él en algún momento. Señor Coqui Rodríguez, trabajé con él en un momento en un mundial. Los conozco un poco y sé que han trabajado, ¿no? Y yo en algún momento, nunca había hablado con usted, les decía, ¿no?, que había un trabajo que hacer en las ligas. Porque lamentablemente la elección, por más que pueda haber una transformación, es una elección de ligas. Esos son los parámetros de juego hoy. O sea, hay que movernos en las reglas que se están estableciendo. Entonces, el no haberlos convencido para que, por ejemplo, llegar a esta reunión y ustedes puedan tener cierta mayor presencia, es un poco complicado, porque sin el apoyo de las ligas ustedes no van a poder postular. Pero como usted me dice que está trabajando en las ligas, tenemos algunas preguntas, no nuestras, sino también ya preguntas propiamente de la propuesta que ustedes están realizando. Y si me permite, vamos a pedir, porque cuando usted hablaba, ¿no?, que el BOLE necesita, yo lo he escuchado en algunas entrevistas decir que el BOLE necesita de la participación de todos los estamentos para transformarlo. No podemos hacer un camino como se está haciendo ahora. Entonces, como usted me está confirmando que ustedes van a persistir en lograr el apoyo en las listas, ustedes continúan en la Liga Electoral, y como esta reunión, más allá de analizar toda esta especie de cosa extraña que está pasando, sí me gustaría compartir algunas preguntas con usted antes de las públicas. Si me permite, por favor, una primera pregunta que hemos pedido que justamente la dirijan a usted. A ver, tenemos una pregunta. Un minuto, por favor. Sí, cómo no. Vamos a pedir que nos pongan un video para poder escuchar la pregunta. A ver. Sí. Esos temas técnicos que nunca faltan, pero la pregunta está muy interesante. A ver, tenemos problema con el audio. ¿Se puede poner un poco más de audio, por favor? A ver, retomamos la pregunta, por favor. Los auspicios de la federación han sido para... Hola, vamos a escuchar la pregunta nuevamente. Soy el capitán de la selección peruana de vóley y mi pregunta es la siguiente. Hasta la actualidad, los auspicios de la federación han sido para el beneficio del voleibol femenino. ¿Su dirigencia tendrá algún tipo de acuerdo a la hora de hacer contratos con las marcas para que estos no solamente beneficien una rama? Muy buena la pregunta. Y se la voy a responder muy fácil. Mire, cuando porque en el grupo de trabajo también tengo gente que ha estado en mi junta directiva en los años 94, 96.
Cuando nosotros dejamos el manual de unidad técnica para que sea la herramienta para poder masificar el voleibol, descentralizarlo, nosotros hablábamos del atleta del voleibol. Y el atleta del voleibol lo definíamos a los deportistas de ambos sexos y que practicaban tanto el voleibol de sala como el voleibol playa, desde el año 96. Lastimosamente, de ahí para adelante agarraron todo ese proyecto que había y lo pusieron debajo de la mesa y no se siguió más y ahorita estamos con nosotros, con eso. Para nosotros es muy importante cambiar todo el esquema. Si yo les pregunto, ¿qué liga tiene algún club masculino inscrito para su renada y todo eso? No hay ni uno. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Porque por eso es que el voleibol masculino está como está. Nosotros somos 32 millones de personas y si no pensamos en masificar, en distribuir y sobre todo trabajar en el voleibol masculino, porque si uno ve a nivel internacional cuáles son los países que están a nivel A1 arriba y se mantienen ahí, es porque tienen su voleibol masculino debidamente desarrollado. Y a eso nosotros nos vamos a dedicar de todas maneras. Es parte de nuestro trabajo. Espero haber respondido al señor que me ha hecho la pregunta. No te escuchamos. Nano, ¿no se te escucha? Bueno, tenemos una siguiente pregunta también. Por favor, pongan el video. ¿Qué opinas acerca de la profesionalización del voleibol en el Perú? Qué buena pregunta. Creo que tenemos que llevar a... pregunta fíjate. Corta, precisa. Perdón, ¿puedo contestar? ¿Sí? Ok. Interesante la pregunta. Sí, nosotros dentro de lo que hemos planteado como misión es la profesionalización del voleibol peruano. Pero para profesionalizar el voleibol peruano tenemos que hacer un trabajo desde abajo. No puede ser posible que para los panamericanos hayamos tenido cerca de 20 atletas para escoger tanto masculino como femenino. Cuando somos 32 millones, deberíamos tener 2.000, 20.000 posibilidades de poder hacer una selección de alto nivel. Entonces, para profesionalizar, tenemos que ampliar el acopio de atletas al voleibol. Tenemos que trabajar desde la niñez, la juventud. Y esa base tiene que ir progresando en función a tener todo un trabajo bajo una metodología y donde hagamos un levantamiento de base de datos, no solamente del atleta, sino también de los profesionales que trabajan para el voleibol. Y tener cada uno un expediente de cómo va desarrollándose tanto el atleta como de las diferentes profesiones. Estamos hablando de los médicos, de los técnicos, qué sé yo, de los, digamos, médicos, hasta de los dietistas y los que trabajan en estadísticas, todos tenemos que trabajar con un mismo esquema y hacer un levantamiento de base para poder tener. Entonces, cuando nosotros tengamos esa base amplia, no como ahora, ¿no? Que tenemos 20 para hacer una selección, sino debemos tener 2.000 o 20.000 si se puede, ¿no? Entonces ahí ya entra a hacer la profesionalización. Pero si no tienes tú el atleta debidamente formado que entre a un nivel, ¿cómo vas a profesionalizar? ¿No? Ocurre que tienes solamente 10 o 15 jugadoras o deportistas o atletas que pueden entrar en un esquema de alta competencia. No, deberíamos tener mucho más. Pero eso comienza de trabajar desde abajo de la niñez. ¿Seguimos? Sí. Continuamos con otra pregunta. El tema del audio con Nano continúa, el problema del audio. Tenemos una pregunta de una de nuestras representantes del Voley Playa. Un momento. Sí, aquí nuestros seguidores nos dicen que les gustó ver la pregunta de Eduardo Romay, quien se encuentra ahora jugando en Austria.
Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Herrera, seleccionada de vóley de playa de Perú. Y antes de hacerles mis preguntas, quisiera comentarles algo. Durante este tiempo, el voleibol de playa ha crecido en diferentes aspectos. Nosotros empezamos con 5 deportistas, 2 eran juveniles, las que clasificaron a los Juegos Olímpicos, quedaron en un buen puesto en el Mundial, además en los Juegos Olímpicos tuvieron una gran actuación. Y en la categoría mayores, nosotras clasificamos al Mundial, no pudimos acudir por un tema de presupuesto. También estuvimos en el ranking, en el puesto 9, empezamos en el 9 y terminamos quintas a nivel sudamericano. Además, también clasificamos a la segunda etapa del Continental Cup. Y así poco a poco hemos ido creciendo. Las mayores se están consolidando en este deporte de a pocos y las juveniles vienen trabajando con mucha fuerza para poder seguir en este deporte. Además, ya no somos 5, ahora hay 20 jugadoras, 20 niñas categoría menores y juveniles entrenando. Tenemos ya un semillero. Con todo esto avanzado, quería hacerle las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen con el voleibol de playa? ¿Qué tan importante es para ustedes? 2. ¿Habrá un presupuesto exclusivamente para este deporte? Y 3. ¿Conocen el sistema de competencia, el sistema de juego del voleibol de playa? No, ahí la pregunta de nuestra seleccionada de vóley. Ya, ok. Bueno, he entendido en parte, pero vamos a contestarle, ¿no? Creo que cuando hablé anteriormente, nosotros hablábamos de que todo el planeamiento que teníamos está en función a ambos sexos como atletas y a los 2 tipos de voleibol, tanto el sala como el de playa. Hoy día nosotros hemos terminado ya un trabajo de la metodología del manual, la hemos actualizado el manual de unidad técnica, ¿no? En lo que es el voleibol masculino, en el voleibol sala. Estamos trabajando actualmente algo similar para el voleibol playa, porque tenemos que hacer el acopio en todos los rincones del territorio patrio. Somos 32 millones. Miren lo que ha dicho esta señorita. Somos 5. 2 acá, 3 allá, ahora somos 20. Deberíamos ser 20.000, Dios mío, que tuvimos para poder escoger. Y eso es lo que nosotros pretendemos dejar, porque, valga verdad, yo ya no voy a vivir los años que he vivido, pero quiero, como deportista que he sido, como amante del deporte, he estado siempre ligado al fútbol, al básquet y al voleibol, dejar algo para que sea, mire, si nosotros hacemos del voleibol una institución líder y irradiamos digamos, esa organización al resto de disciplinas deportivas, vamos a hacer un gol. Pero sí, el voleibol playa es importantísimo, importantísimo. O sea, es tan igual como estamos hablando del voleibol sala. Para nosotros es igual. Para nosotros es igual. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Sí, estaba yo con problemas de audio. Creo que Nano ya pudo... Hola, ¿sí me escuchan ahora? Sí. Perfecto, Sí, gracias. sí. Disculpe más bien, señor Bravo, por este problema técnico, pero lo hemos Sí. solucionado. No. Es importante justamente estas preguntas que quisimos hacerle eran justamente, ¿no? Eduardo Romay de la selección de voleibol masculino, Sí. Xiomara Almeida de la selección femenina, por el playa, porque creemos, como usted señalaba, lo escuché en unas entrevistas, que el voleibol es global, ¿no? Que el problema no Así solamente es de una rama y es un tema que nosotros tenemos que trabajar. Entonces es un tema que es importante. Entonces, ya un poco están las preguntas resueltas. Tenemos algunas preguntas del público que de repente podemos ir para seguir conversando ya de la parte electoral, pero era importante escuchar las preguntas de otros estamentos. Por supuesto, por supuesto. Interesantísimas. Linda. Tenemos preguntas de nuestro público porque, como bien dicen, el programa es en vivo y muchos tienen algunas preguntas con respecto a lo que han ido escuchando en esta conversación. Bien, nos pregunta Ingrid Carmela Cárdenas Rodríguez, quien nos escribe desde Argentina. ¿Cree que la Federación de Vóley ha mejorado con la destitución de Diana González, promovida por el colectivo de vóley?
¿Realmente piensa que favorecieron al voleibol peruano? El voleibol peruano no es una persona, es todo un esquema, ¿ok? Nosotros no hemos, ¿cómo se llama?, tratado de sacar a Diana, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es demostrarle al voleibol, a la familia del voleibol, este tipo de procesos electorales que son un fraude y que nos han llevado durante los últimos 20 años a donde estamos actualmente. Entonces, grosso error es decir, si nosotros sacamos a Diana, no. Nosotros no hemos sacado a Diana. Nosotros lo que hemos hecho es mostrarles al voleibol peruano que no está bien cómo se están llevando las elecciones y ahora lo estamos confirmando. Y si no cambiamos, ¿no? Obviamente vamos a seguir, pero ya tocamos fondo, yo no sé a dónde vamos a ir. Pero es verdad, es verdad. El voleibol peruano nosotros puede ir más abajo. Pensábamos que no podíamos ir más abajo. Ya no puede ir más abajo. 1 millón de soles y sigue yendo más abajo. Se supera. Es una cosa que es sorprendente, sinceramente. Okay. Se supera. Entonces, ahora hay que ponerse el overall todos, pues. ¿No? Este es un trabajo no de una persona, no de Augusto Bravo, no de la señorita Diana, no, es un trabajo de todos. Tenemos que poner el hombro. Por eso, uno de los temas que de alguna manera les puede, ¿cómo se llama? Yo diría, no les gusta a los presidentes de liga, es que nosotros cuando entremos, si es que entramos, vamos a proponer de que los clubes no solamente sean femeninos, sino tienen que también escribir el voleibol masculino. Es básico, si no, no vamos a proyectarnos. El trabajo comienza ahí, a ponerse el overall y a trabajar en ambos sexos, y tanto voleibol playa como voleibol sala, porque si no, no vamos a llegar nunca a nada, ¿no? ¿Cómo es posible que una... Mire lo que hablaba, mire esta dama, no, me dice, somos 5 y quedamos 2 y 2 que tú... ¿Sabe cosa? A mis 72 años me da pena, sinceramente, me da pena que nuestro voleibol esté como está. Discúlpenme. Vamos a invitar ahora a Carolina Romero para que tiene unas preguntas que vienen desde el Facebook y del Instagram, que se pueda conectar también. Carolina es una publicista, especialista en marketing deportivo, trabaja en México. Vamos a pedir que se conecte para que tenga algunas preguntas. Bienvenida, Caro. Hola, ¿cómo están todos? La verdad, disculpa por la tardanza, estuve con temas laborales, pero bueno, ya estamos aquí. Sí, primero que nada agradecer al señor Augusto por acompañarnos y darnos la entrevista, y también a todos nuestros seguidores, ¿no? Nos dejaron muchas preguntas en nuestras redes sociales antes de esta transmisión en vivo, y Julio Flores en Facebook nos preguntó, ¿en algún momento usted declaró que Carlos Aparicio es mejor entrenador que Luis Omar de Moura? ¿Qué toma en consideración para realizar esta afirmación? Bueno, no recuerdo haber dicho eso, pero la cosa es bien simple. Nosotros pensamos que traer un técnico al extranjero va a hacer que el voleibol nuestro resurja. No, traigan al mejor del mundo y no va a ser así. Nosotros tenemos que trabajar, como hemos dicho, desde abajo, la niñez, la juventud, el acopio, todo eso tenemos que trabajar para poder tener, digamos, los atletas no en la cantidad de 20, no en la cantidad de 5 para el voleibol playa, sino de, como les digo, 20 millones, porque somos 32 millones de personas, lo vuelvo a repetir. Entonces hay que trabajar, hay que hacer un acopio, una masificación. Si no hacemos eso, no vamos a ir a ninguna parte. A ninguna parte. Eso es lo fundamental. Si no, no vamos a hacer voleibol, de ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que trabajar en ello. Sí, de hecho, bueno, por sus declaraciones tomamos en cuenta que usted confía en el talento de los entrenadores peruanos, ¿no? Entonces, tal vez apoya la continuidad de gente como Natalia Málaga, Gina Torrealba, o la integración del mismo Aparicio a la selección. Mire, acá el tema de lo que puede ser un entrenador del otro, me lo va a trabajar la unidad técnica, porque esto debe ser una decisión en función a un trabajo de la unidad técnica que establezca los patrones de acuerdo al planeamiento, porque ya no es que yo quiero hacer esto, yo voy a poner a yo no voy a poner... No. Acá vamos a trabajar con un planeamiento y que va a estar debidamente establecido cómo va a ser la selección y cómo va a ser.
Lo que sí le digo es que nosotros tenemos que de todas maneras hacer un trabajo increíble en la capacitación, principalmente de los entrenadores técnicos, ¿no? También de los dirigentes, tenemos que capacitar a los dirigentes, ¿no? Y darle a todos que el pilar institucional del voleibol o de cualquier deporte o disciplina deportiva es el atleta. No es el dirigente ni tampoco el empleado de la federación. Es el atleta. Hoy día estamos haciendo unas elecciones donde no les interesa eso. No les interesa, estamos hablando de números, Cante, alguien decía, porque tú tienes bigotes y no tienes bigotes. ¿No? ¿Qué es eso? Por favor, ya tenemos que ser conscientes. Después hablan, no, que tú eres de provincia, que tú eres de acá. Somos peruanos. Dios mío. ¿Quién debería dirigir, señor Bravo, la unidad técnica? ¿Quién debería ser el jefe de la unidad técnica del voleibol peruano para usted o para el colectivo, finalmente? Mira, vuelvo a repetir, yo tengo mi preferido, pero el trabajo que nosotros hacemos es en equipo y quien tiene que tomar la decisión en función a los que propongamos, ¿no? Es el comité electoral, el consejo electoral, el consejo directivo, perdón, ¿no? Como consejo yo directivo. Sí tengo, yo sí lo que voy a poner, yo no voy a poner, sino está dentro del planeamiento cuáles son las condiciones que debe tener un jefe de equipo. Perdón, un jefe de la unidad técnica, que no necesariamente debe ser entrenador, ¿eh? Puede ser entrenador, pero no necesariamente. Caru, tenemos más preguntas. Así es, nuestros amigos de Voley 360, otro medio que también cubre el voley, nos escribió en Instagram y nos preguntó, durante todo este tiempo, ¿qué cosas positivas ha hecho el colectivo por el voley peruano? ¿Podría nombrarnos algunas decisiones, cambios o aportes que ustedes han hecho? A ver, ¿cómo no? Parece que cuando hablan de colectivo es una lisura, pero no, hay gente muy honorable, por favor, y hemos trabajado duro. Mire, lo primero que le puedo explicar es que se ha demostrado que hubo fraude en las elecciones anteriores. Sí. ¿Se ha demostrado que ha habido malversación de fondos? Sí. ¿Estamos nosotros ahora tratando de que hayan más candidatos? Sí. ¿Estamos esperando de que cada candidato tenga su planeamiento, diga esto es lo que voy a hacer para que después la familia del voleibol le controle a ver si hace? Sí. Y ahí le estoy diciendo 4 o 5 cosas, ¿eh? Y podemos seguir más, pero lo dejo ahí. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, a ver, porque como hemos hablado del colectivo, la semana pasada conversamos en el programa con el señor Gino Vegas y él reconoció que había sido parte del colectivo, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta, porque él ahora, yo pensaba que iba a seguir con usted, ¿qué los unía a ustedes con él, con Gino Vegas? ¿Qué cosas compartían juntos y ahora qué cosas los separan, ¿no? Porque ahora están en dos grupos distintos. Por favor, no nos separa nada. Porque yo creo que Gino Vegas también quiere lo mejor para el voleibol. La única diferencia es que Gino Vegas está solo y recién va a formar. Y en cuanto a nosotros, ya estamos formados y tenemos todo un equipo de trabajo y ya le hemos demostrado. Mire, aquí ya tenemos lo que es la guía metodológica para el voleibol peruano. Ya está desarrollado, lo han terminado hace 2 semanas y faltan los anexos para poder completar este manual, que es una actualización al manual. Así como esto, también estamos haciendo para el voleibol playa, porque esto es para el voleibol sala, para ambos sexos. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que ya nosotros hemos planteado cuál es nuestro planeamiento estratégico. La diferencia está en que nosotros hemos planteado cuál va a ser la estructura que se necesita, no para que nosotros estemos en el voleibol, sino para el voleibol en sí. Porque esa estructura que nosotros nos hemos planteado es una estructura que ha sido socializada. Han criticado, han comentado y lo hemos mejorado. Y hoy día creo que ya todos están hablando de esa nueva estructura. ¿Hecha por quién? Por los que estamos trabajando de hace años en esto. ¿Una pregunta? ¿No? Sí, de hecho, ahorita Nano ha tenido otro problema técnico, pero ya va a regresar.
Pues bueno, queremos agradecer a nuestros seguidores que, como Mome Mome, Paolo Jesús, Fera Angulo, Mequito Chargomedo. Bueno, la verdad es que son bastantes que están haciendo preguntas, opinando también un poco, ¿no? Y lo que están rescatando más es lo que acaba de decir sobre el jefe de la unidad técnica, que no necesariamente puede ser entrenador desde su punto de vista, ¿no? Así es. Tiene que ser una persona preparada, ¿no? Y que obviamente sepa gerenciar, porque el jefe de la unidad técnica tiene que manejar grupos de personas, digamos, tiene que administrar finanzas, tiene que hacer una serie de trabajos, y ahí lo que necesita es una persona que sea líder, que gerencie, que tenga experiencia también en el ámbito deportivo, obviamente, no puede estar ajeno a ello, ¿no? Sí, de hecho, en algunos clubes, por ejemplo, lo asocio con el fútbol, se les llama gerente deportivo porque también tiene esta parte administrativa, ¿no? ¿No? Así es. Sí, disculpen que se haya cortado mi transmisión, que tengo demasiados problemas hoy ya con la conexión. Justamente, ¿no? Mi interés un poco iba para hablar de este tema, de cómo en ese momento una persona que había trabajado con ustedes ahora está en otra lista y pareciera que en vez de propiciar lo que ustedes señalan que propiciaban, que era la apertura, la ampliación, participación de listas, transparencias, pareciera que jugara en contra, ¿no? Por eso decía que los unía y que los separaba. Usted ha dado su respuesta, lamentablemente yo no he podido escucharla, pero sobre ese mismo tema, para decirles, ¿no? ¿Qué opinión siente usted al escuchar que en este momento esta lista A, que en un momento usted señalaba, tiene el apoyo de la federación y pareciera que quisiera entorpecer este proceso electoral? ¿No me escucharon? No. Sí. La última parte. No, le decía, ¿cómo se sentía usted que en ese momento quien antes compartía con usted cierta cercanía de trabajo, hoy pareciera que estuviera hacia el frente, ¿no? Como que hubiera una conversión? ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, yo no diría hacia el frente porque yo creo que lo que quiere Gino Vega es lo mejor para el voleibol. Que las herramientas que están utilizando para que haya esas elecciones conlleven a que se hayan subido sobre el caballo, ¿no? Ya es otro tema aparte. Pero sí quiero dejar hincapié, ¿no? Nosotros pregonamos que tenemos como eslogan, ¿no? Que tenemos que resurgir, tenemos que recuperar los principios y valores al interior del voleibol en todos los estamentos. ¿Ok? Entonces, solamente dejo a la imaginación. Uno que quiere ser probo, que debe ser ético, debería estar como candidato y formar parte del proceso electoral para poder elegir un comité electoral, para poder establecer, digamos, aprobar un reglamento. Lo dejo ahí nomás. Bueno, ahí podríamos hacer un punto de discrepancia, porque creo que en el sentido, por ejemplo, cuando hay elecciones presidenciales en el país, los candidatos presidenciales votan, cuando hay una elección en alguna municipal, vota. O sea, creo que ahí podríamos discutir un tema, pero yo quiero un poco retroceder la pregunta. Cuando usted hablaba, por ejemplo, de este tema del tema de transformación, cuando hubo esta salida de Diana González como presidenta y ustedes se señalan que el proceso debió cambiar toda la dirigencia, lo que es real es que el colectivo estuvo cerca a Pilar González, ¿no? Porque muchas personas del colectivo empezaron a trabajar con Pilar González. Le preguntaba justamente eso a Gino Vegas la semana pasada y él decía, que él había colaborado con ¿cómo se llama?, con Pilar González, y él me decía que no había sido un tema remunerado. Entonces, yo tengo esa pregunta, ¿no? ¿Hubo un acercamiento real del colectivo con Pilar González o eso no se dio? Esa es mi pregunta, tengo una consulta. A ver, digamos, a ver, ¿cómo puedo explicar? Fíjate, Pilar González y parte de su directorio estuvo en mi casa cuando recién comenzó ella. Y nosotros le proporcionamos, ¿no?, el manual de unidad técnica y le proporcionamos lo que de alguna manera debería hacer para el voleibol peruano. Entonces, ese ha sido el acercamiento. Que personas que digamos estaban, digamos, dentro del colectivo, fueron qué sé yo, a ser entrenador o a trabajar en el esquema, por favor, acá nosotros no amarramos a nadie, tenemos libertad, porque lo que nosotros pensamos
es lo mejor para el voleibol. Y si podemos poner un granito para que no caiga más el voleibol, lo ponemos. Acá nosotros tenemos libertad. La vez pasada, ¿sabes qué? Me llama un periodista y me pide permiso para entrevistar a la señora Mercedes, Mercedes, la vicepresidenta. Vicepresidenta. Entonces yo dije, estás loco. La señora está en libertad de contestar, de hacer lo que nosotros no tenemos ninguna presión ni nada, ¿no? Y tampoco, ¿cómo se llama? Vamos a decir, no la entrevistes, no, acá es libertad, porque somos conscientes de lo que queremos para el voleibol. Nosotros, cuando hemos formado esta lista, que estamos los 7 pretendiendo llegar a candidatura, a manejar el voleibol, hemos tenido sesiones todos los domingos. Sesiones de 3 o 4 horas que las damas me deben haber querido matar porque nos íbamos hasta las 2 de la tarde y ella tenía que cocinar para el marido, etc. Esa es una expresión que podría ser un poco chocante para las señoras, ¿no? Porque no necesariamente tendrían que ellas que cocinar. Es la atención, vamos a hablar de atención. Pero por favor, el cocinar, yo también cocino, ¿ah? O sea, eso no hay machismo ni nada por el estilo, ¿ah? Podría sonar machista mejor, lo saltamos. No. Un poco para retomar, siempre ha estado trabajando. Pero ella me entiende, ¿ah? Ella me entiende. Porque ella sabe cómo respeto. Mi formación no me permite faltarle respeto a ninguna dama. Un poco para seguir en el tema que estamos conversando. Okay. Se ha señalado que Pilar González y la Junta Directiva se reunieron en su casa un poco para trabajar, y ustedes de esa salida salieron algunas, de repente, posibilidades que, no condicionada, algunas personas colaboraron con la federación. Usted ha señalado también que el tema que hubieron ciertas denuncias al proceso anterior, le hace el señor Linares y Ana González, que fueron a un proceso judicial, ¿no? Porque es lo que tengo entendido. Yo entrevisté a Luis Linares hace unas semanas como parte de estas entrevistas a los presidentes. Entrevisté a Juan Castro, Luis Linares y Ana González, y él señalaba que sus procesos estaban siendo siendo archivados. ¿Cuántos procesos ustedes han hecho el seguimiento de este caso, o lo han dejado ya como denuncia? ¿Cómo va ese tema? No. A ver, nosotros denunciamos que había malversación de fondos. ¿Sabe de dónde sacamos? Para que entiendan bien las cosas el público, ¿eh? ¿Sabe de dónde sacamos nosotros los elementos de juicio para demostrarle a la familia del voleibol la malversación de fondos? De un informe de los auditores del órgano de control institucional del IPD. Creo que era un informe 08 o 080 del 2016 y 2017, de la OSI. De ahí sacamos nosotros todos los elementos de juicio que llegaban a determinar la malversación de fondos. En una empresa, una auditoría, que es como lo que han realizado en esa vez, y después han hecho otra más con la firma Curoto, creo, ¿no? Establece que hay 2 posiciones del desarrollo de ¿cómo se llama? De trabajo de campo, digamos, ¿no? Puede ser que tenga todo correcto, entonces hay un dictamen limpio. Pero puede ser que no, que tenga algunas observaciones o hallazgos. ¿Qué son observaciones? Son ciertas, digamos, cosas que son mínimas y que se pueden solventar con mayor información o con algún tipo de solución. Pero cuando hay un hallazgo, existe que hay una desviación del cumplimiento. ¿Qué cosa quiere decir una desviación del cumplimiento? Que los dineros que están para un determinado punto dentro de una institución han sido sacados fuera de ello. Hallazgos. Usted ve ese informe de la OSI, que se supone que debe haber visto en asamblea todo ello, ¿no? Y se va a dar cuenta de todas las barbaridades que encontraron. Pero todas las barbaridades. Sí, pero quiero terminar. Quiero terminar, ¿no? Como le digo, no es que nosotros hayamos ido como detectives, no. Nosotros teníamos el informe que lo tenían todos, ¿no? Lo tenía el IPD, lo tenía la Federación Peruana de Voleibol, lo tenía la Conferencia Sudamericana,
el Consejo Superior de Justicia Deportiva, ¿no? Hasta el Ministerio de Educación. ¿Y por qué el Ministerio de Educación? Porque también se hablaba del Fondo Pro Deporte Escolar. Oye, yo le puedo comentar un montón de cosas de ese aspecto que yo creo que me voy de otro lado. No, pero justamente mi pregunta era si habían hecho un seguimiento, porque lo que se aducía que esos procesos se estaban archivando, vale decir que a nivel judicial estaban quedando como no habido. O sea, esa es mi consulta, si han hecho un seguimiento o no. No, nosotros no tenemos por qué hacer seguimiento. Nosotros hemos demostrado al voleibol peruano que es una malversación de fondos. El Consejo Superior de Justicia Deportiva ha dictaminado y ha sancionado, pero sanciones de parte. No han aplicado correctamente lo que establece ¿cómo se llama? La ley de deporte cuando hay una falta grave, muy grave, lastimosamente. Yo justamente el otro día comentaba en esos temas de la determinación del Consejo de Justicia que a mí me parecía extraño, por ejemplo, que en el caso de Diana González, que no es el tema de la entrevista, pero ya que lo ha tocado usted, por ejemplo, uno de los miembros de la última sentencia que ella tuvo dos ausencias, ¿no? Que fue la señora Choco de Vivanco, si no me equivoco, y justamente después se reemplaza a esta persona, después de sale el señor Richard Cisneros en una fotografía con el ministro de Educación. Y me parecía a mí extraño, por ejemplo, que en muchas de las resoluciones salían primero en la prensa que a nivel del tribunal. A mí me parecía extraño. ¿No le parece a usted extraño esas situaciones en el proceso? Bueno, eso pregúntenle ustedes al Consejo Superior de Justicia Deportiva. Ahí no nos metíamos nosotros. Nosotros éramos parte de digamos, de un proceso. No teníamos ninguna injerencia en ese momento, nada que ver. Esa también la parte que me sorprendía, por ejemplo, por el digo, ¿no? Porque había justamente las denuncias que hacía en ese momento el colectivo y también Richard Cisneros eran muy parecidas y eran en dos medios específicos, Radio Exitosa y en el programa Superdeporte. Eran muy parecidas las denuncias. Y justamente en uno de esos programas el señor Cisneros dijo que era asesor de la señora Pilar González, entonces ya me parecía toda una confusión. Por eso que yo decía, desde mi punto de vista, que me parecía muy extraño ese proceso. Pero bueno, ese no es el tema de la entrevista, pero ya que usted lo tomó a colación, quisiera retomar el tema de las elecciones, ¿no? Quisiera retomar qué viene, porque ya estamos más de una hora, qué viene para ustedes, ¿no? Finalmente van a insistir, porque ahora el señor Mori ha presentado un documento que pasó por redes sociales que es apelando el tema. ¿Ustedes van a hacer causa de ese documento? ¿Van a hacer otro reclamo? ¿Qué viene para ustedes? Nosotros no vamos a hacer ningún reclamo, porque no hemos estado en la asamblea, ¿no? Tengo entendido que el señor Mori sí ha estado en la asamblea y él ha formulado esta denuncia. A mi parecer, la denuncia creo que está dirigida, si no me equivoco, al comité electoral, ¿cierto? No sé, sí, claro. Sí, al comité electoral, ¿no? Sí, correcto. Al comité electoral, ¿no? Sí. En mi opinión, debió ser a la Federación Peruana de Voleibol, porque usted hace una denuncia al inmediato superior, porque yo como presidente del comité electoral llega ¿cómo se llama? Digamos, la impugnación que me está haciendo el señor, y yo como comité electoral le digo improcedente y lo archivo. Bueno, entonces tiene el señor, cuando ocurra eso, ¿no? Le va a tener que ir a la instancia superior. ¿Me dejo entender? Sí, correcto. ¿No? Entonces, el haber dirigido al comité electoral, ocurre que es factible que le diga improcedente. Señor Bravo, y para cerrar un poco la entrevista, yo agradezco realmente su tiempo y haber contestado al público, a los deportistas que han participado, que nos parecía interesante que todos participaran en esta entrevista. Yo tenía esta duda, justamente, que es la pregunta que había hecho antes, ¿no? Ustedes tienen 4 años en este proceso activamente, ¿no? Porque ustedes han intentado anteriormente ser parte de la federación y no han podido... No sé si han hecho un mea culpa de por qué no han podido conectar mejor con las ligas, ¿no? Porque hoy deberían ustedes, después de 4 años de campaña, llegar más fortalecidos, con una mayor presencia para poder justamente lograr ganar las elecciones, porque las elecciones en la federación hay que ganarlas, lamentablemente. ¿Hay algún mea culpa de ustedes de por qué no han podido conectar con las ligas? Fíjense, a ver, ¿cómo le respondo? Tu pregunta es bien tromia. A ver, ¿cuál es la fortaleza de nosotros? ¿No? Nuestra fortaleza está en función a lo que queremos por el voleibol peruano. Yo le pregunto, ¿algún precandidato ha hecho
ha presentado lo que nosotros hemos presentado para el voleibol, ¿no? Nosotros, esa es nuestra fortaleza. Lastimosamente, ¿no? El tema de las elecciones está igualito que hace 4, hace 8 años. No ha cambiado las reglas de juego, ¿no? Y nosotros no tenemos, alguien dice en el marqueteo, cuando hay este tipo de elecciones en diferentes, también, en diferentes partes, ¿no? Le dicen al candidato, a los que están candidateando, le dicen, oye, tú tienes que ir donde el votante, conversar con él, ¿no? Y proponerle que le vas a hacer lo otro. No, puede ser. Nosotros lo que hemos querido es presentarles en blanco y negro lo que se quiere para el voleibol peruano. Si no entienden qué es lo mejor ahora para el voleibol peruano, si no entienden que hay todo un trabajo colectivo, no hablemos de colectivo porque parece que le suena mal a la persona, es lamentable, en equipo, yo siempre hablo de equipo, que está por delante de lo que pueden presentar otros, ¿no? Por favor, esa es nuestra herramienta, esa es nuestra fortaleza, que era la misma que teníamos en el año 2016, ¿eh? Nosotros matemáticamente teníamos seguros que no la íbamos a hacer porque se estaban manejando los votos, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota chiquita antes que termine. Sí, claro. En el 2016 éramos 4 los candidatos. El señor Mori, el señor Juan Castro, Rodas y el que habla. Salió la ley y de los 4 quedó uno solo, que cumplía con los requisitos, que era yo. ¿No? Entonces, ¿qué hice? Yo los llamé a ellos para formar y trabajar en conjunto para hacer un desarrollo para el voleibol peruano. O sea, no los deseché, no los voté, no, los invité. Y con ellos hemos estado trabajando una serie de cosas. Y en el camino se han ido, por supuesto, porque tenían otros intereses, o por trabajo, o porque ya, ¿cómo se llama? No les gustaba la canchita que les invitaba en la casa, en fin, ¿no? Pero esa era nuestra fortaleza. Ahora está más desarrollado lo nuestro. Y le hemos demostrado que nosotros somos transparentes, que nosotros lo que queremos es llegar a hacer del voleibol peruano una institución líder y en el cual nosotros tengamos que hacer un trabajo con su misión, visión, objetivos, metas y llegar hasta las tareas las tareas y actividades que hay que desarrollar y en lo que un sol no se va a destinar para lo que no sea el voleibol peruano, teniendo como pilar institucional, ¿quién? El atleta. Actualmente seguimos con un pilar institucional, que es el ¿cómo se llama? Es el dirigente, y este reglamento, y esta digamos, proceso electoral, nos están dando la razón. No interesa el atleta. Lo que interesa es el dirigente. En fin. Pero para justamente, ¿no? Para que ustedes puedan ganar una elección, tienen que lograr el voto de los dirigentes. Eso es una realidad. Exactamente. Ustedes van a insistir en postular y creen que pueden ganar esas elecciones. Esa es mi pregunta directa. ¿Creen que la puedan ganar? Nosotros no solamente vamos, en fin, a ver, nosotros no estamos esperanzados en que vamos a ganar porque las matemáticas son simples. Y ya en esta antesala que habían 46, solamente dicen que entran 30. A los 3 que llegaron tarde no voten. Por favor, ¿quién va a manejar las elecciones? ¿Augusto Bravo? No, son los que están adentro, ¿no? Entonces, el tema va porque nosotros somos peruanos. No llegamos a manejar el voleibol peruano, tenemos las herramientas para quien esté sentado ahí, nosotros le podamos proporcionar. A nosotros nos interesa el voleibol, no nos interesa ser presidente. Entiéndalo. Ya, es importante, ¿no? Porque esta elección es una elección muy complicada, una elección que ha develado muchas cosas, pero decía en el marketing político alguien, ¿no? Que la política necesita evangelizadores, ¿no? Este trabajo de convencer al votante que parece que no ha surgido efecto en lo que ustedes han querido, porque esta es una elección, o sea, no es como antes que era una designación, es una elección.
de repente no de la mejor persona, de repente el mejor candidato, de repente el que mejor hace la propuesta. Lamentablemente juega en ese sentido. Señor Bravo, yo le agradezco mucho haber participado con nosotros, poder contestar las preguntas de la gente, como le decía. Les deseo la mejor suerte. Lamentablemente, como usted dice, tiene tal vez muy pocas opciones de ganar. Ojalá que puedan en estos días conseguir el respaldo para que puedan postular. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa estos días. Creo que todavía el panorama se está calentando. Y le agradezco mucho por su participación. Agradezco a toda la gente que se ha conectado el día de hoy. Y agradezco, ¿cómo se llama? Que todos se han conectado. Espero la próxima semana poder conversar con Carlos Villegas, que es el otro precandidato que todavía está en elección. Y de repente todavía puede aparecer alguien más, nadie sabe. La federación cambia tanto. Agradecemos a todos nuestros invitados, a Linda, a Caru, que creo que todavía están conectadas. Y agradecer a todo el mundo que se conectó el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Ok, muchas gracias, muy amable por la invitación. Gracias. Para más vóley en tu vida, búscanos en nuestras redes sociales como Vive Vóley y comparte tu pasión.